Al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatodiano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Martes se vuelve más llevadero con el mejor rock argentino. Una raíz me tiene a la tierra. A la primavera 2024, ponele Viola. www.eldiarionuevodía.com.ar. Venga, comandante, venga, 8 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Nosotros iniciando un nuevo día acá en la radio 100.9 en vivo para Río Gallegos hasta las 9:30 de la mañana,
Somos la otra gestión. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo les va, gente? Bienvenidos a la otra gestión, bienvenidos a este día martes, bienvenidos al 1 de octubre y al 10º mes del año, nuestro mes. ¿Empezó octubre o empezó junio? No, empezó ¿Es octubre. octubre esto? Es octubre Esto es con octubre. nieve, Ajá, blanquito, amaneció Río Gallegos y así estamos saludando a este inicio de este mes. ¿Qué tul? Y empezó octubre los primeros minutos con una nevadita, no te digo gran nevada, pero levantó. De hecho, acá en el centro miraba ponerle el techo de los autos como para medir su altura y 2 centímetros tenés, ¿eh? En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad. O sea, imagino que en alrededores debe haber sido más copiosa, ni hablar en el campo, ¿no? Ujú. Seguramente. Eso sí, para verla tenés que hacerlo ahora porque ya creo que dentro de un par de horitas no va a quedar No, nada. no, en un ratito no creo que quede demasiado. Pero los árboles están blanquitos, las veredas todavía también están blanquitas. Y en el centro, por ejemplo, de las calles ya no queda rastros de nieve. Pero a los costaditos sí. Blanquito amaneció Río Gallegos. Así es, y sin frío. Nada Sí, que ver no, con no, lo no que era hace la frío. mañana de ayer. Ayer Helado. amanecíamos con 10 bajo cero de térmica, ahora nada que ver. Ujú. Claro, porque no hay viento. Claro. Básicamente por eso. Qué frío ayer a la tarde, por Dios. ¿Y a la mañana? Increíble. Pero bueno, a la No te mañana cuento. ponele las primeras horas. Pero a la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, era increíble el frío que hacía. Con el viento que congelaba absolutamente todo, ¿eh? ¿Cómo estás, comandante? Brian Álvarez ahí en los controles, ¿todo bien? Bueno, muy buenos días a todos. Una hermosa mañana, ¿no? Sí, hermosa mañana, Tremenda, Manuel. Sí, divina. divina. Y acá con nosotros Julián Quiroz poniéndonos al aire en el streaming. Sí. Dicho sea de paso, aprovechamos a comentarles que estamos centralizamos en el canal de YouTube del Diario Nuevo Día y ahí vamos desparramando. A propósito, me olvidé de compartir también. en redes sociales, che, porque estamos en el Face del Diario Nuevo Día, ahí comparto, y también en el Face de la otra gestión. Ok. Que muy mientras les bien. cuento esto, voy a compartir. Y estoy viendo que Julia en el streaming Sí. está presentándose con algunas imágenes de cómo ha amanecido la ciudad hoy, ¿no? Exactamente. Tapadita de blanco, vestidita de blanco. Sí, ahí yo también le pasé algún mini videíto. Ujú. Pero bueno, es la novedad, ¿no? De los galleguenses. Claro. Levantarse y sacar una foto. Esta nieve en un 1 de octubre. De hecho, la Gracias, primera Juli. nota del diario de hoy refiere a esto, ¿no? Primavera fría en Santa Cruz, dice el diario nuevodía.com.ar. La nieve se hizo presente en Río Gallegos. Así es. Muchas localidades sufren frías temperaturas, a pesar de iniciada la nueva estación. En la capital de Santa Cruz hubo una leve nevada. Así es, así es. Hay un mantito blanco todavía, como les contábamos, aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Así que si tienen su registro, bueno, seguramente estarán en redes o háganoslo llegar aquí a Nuevo Día a través de nuestras redes sociales. Está vigente el celu, habíamos cambiado el 51 60 51. ¿Sí? Ay, gracias, comandante, está despierto. Es muy simple, muy fácil, muy sencillo. Recuerden, ese teléfono está constantemente poder de nuestro comandante. Bien. Ese WhatsApp está vigente. 51 60 51. Bueno, nos comunicamos también a través de esa vía. Bien, tenemos información para nuestros oyentes de la cuenca minera que ya vamos a estar comentándoles porque ayer a última hora, a través de un parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz, se dio a conocer el nombre del interventor de la empresa ICRT.
Se trata de Pablo Gordillo Arriagada. Pavel. O Pavel, no Pavel. sé cómo es, claro. Bueno, hombre de Caleta Olivia, ¿verdad? Con Sí. presencia en zona norte y que ya estuvo en contacto con nosotros hacia la última hora. Así que dentro de algunos minutos le vamos a estar comentando de quién se trata. Muy bien. Datos del tiempo en Río Gallegos, ¿te parece Sí, empezar vamos. con la meteorología aquí en la capital de la provincia? Más que nada con el pronóstico para saber las condiciones de hoy a la tarde. Pero primero te cuento, la temperatura 4 décimas de grado bajo cero, la térmica 4 grados 5 bajo cero, 4 grados 5 bajo cero, humedad 95%, viento del sudoeste a 13 kilómetros en la hora. Para la mañana se esperan lluvias y nevadas y para la tarde lluvias, también para la noche, el mismo pronóstico de lluvias aquí para Río Gallegos. Viento puede llegar a una intensidad de 50 kilómetros por hora en horas de la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional. Esto para Río Gallegos. Para el día de la máxima será de 7 grados centígrados. Mañana miércoles mejora un poquito la temperatura, 10 de máxima, 2 de mínima, pero será una jornada ventosa mañana miércoles. Y el jueves también. De hecho, ya hay un anticipo de alerta meteorológica para ese día, para esta zona, por la intensidad del viento. También el jueves 10 de máxima y 4 de mínima. Estaba viendo la nubosidad para mañana miércoles, porque bueno, Sí. aquellos que no tengan la posibilidad de ir a la zona cero del eclipse solar, Sí. o del eclipse parcial, o del anillo de fuego, como se denomina, bueno, también de acá de la provincia de Santa Cruz se va a ver un lindo espectáculo. No se va a formar el anillo, pero sí dentro de su parcialidad va a ser un lindo eclipse para verlo. Claro. Obviamente hay que correr a las nubes, que estuve mirando y algo de nubosidad vamos a tener. Sí, Algo vamos a exactamente. Sí. De hecho, ayer te adelantaba Nelly, ¿no? Ujú, exactamente, me lo adelantaba Nelly Wenchur, pero lo que nos decía es que la zona más complicada va a ser la de Puerto Deseado. Sí, la escuché. Pero San Julián tenía mucha menor intensidad en cuanto a las nubes a esa hora. Y hablando justamente de este fenómeno y de Puerto San Julián, ya nos está llegando información respecto a distintas actividades. Ujú. Así se están desplegando Claro. en toda la franja norte y noroeste de la provincia de Santa Cruz, donde se va a ver en todo su esplendor el eclipse. Las localidades ya están recibiendo en estos días y hoy más que nunca a los visitantes todos preparados y ya han largado en cuanto a las distintas propuestas que han pensado y que ya están en marcha. Así que vamos a tratar de ir compartiendo también con ustedes todas esas novedades. Claro. Y las localidades que están organizando el eclipse es donde tenemos presencia nosotros, presencia en vivo, ¿no? Porque, por ejemplo, en San Julián nos retransmite Radio Líder 101.5. Abrazo a nuestro amigo Tito Parada. Así es. En Perito salimos al aire, como saben, a través de FM Activa 94.1 y también hay un importante despliegue, grande Y el canal, despliegue. Un beso. Claro, y el canal 5 del videocable de esa localidad también. De hecho, vamos y ambiente de la Municipalidad de Perito Moreno hoy, 8:30 de la mañana, para que nos anticipe toda esta actividad, que no va a ser poca. Y que además del eclipse, entiendo que hoy van a estar presentando la temporada turística Exacto. en un acto hoy por la tarde Así en es. Perito Moreno. Ujú. Bien, eso va a suceder en Perito. Ya nos vamos a meter en ese tema, como así también en las propuestas que comienzan en Puerto San Julián, por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana. Pero lo ampliamos en unos minutos porque ahora estamos haciendo el recorrido por el estado del tiempo en distintos puntos
de nuestra hermosa Santa Cruz. Ya dije que tenemos información de interés para toda Santa Cruz, pero principalmente por los trabajadores de ICRT, que ya vamos a estar dando cuenta de lo mismo. Río Turbio, la temperatura ahora 1 grado centígrado, la sensación térmica 2 grados bajo cero, nieve débil ahora, según weather.com, y va a ser la característica de esta jornada, al menos de la mañana y del mediodía. Nieve durante la mañana, chubascos de nieve durante la tarde, la temperatura que puede llegar a los 4 grados centígrados y el viento relativamente calmo, no más de 15 kilómetros en la hora en horas del mediodía, pero bueno, la característica va a ser esta presencia de nieve, nieve débil, chubascos de nieve, algunos chubascos de nieve, pero bueno, eso se espera para hoy, martes 1 de octubre en la cuenca carbonífera. Así me la aguante. Ahí está. En Sí, Puerto vamos. San Julián. Tengo No, peritos, me si atoré querés. con Bien. con la saliva. En Puerto San Julián, a esta hora, 5 grados 2 décimas la temperatura. La térmica 8 décimas de grado bajo cero. El cielo en San Ju está nublado. La humedad 59%. Viento del oeste a 46 kilómetros. Hoy se espera una máxima de 8 grados. ¿Y cómo se va a presentar este primer día del mes de octubre en San Julián? Bueno, por la mañana les contamos que hay pronóstico de lluvias y nevadas en San Julián. Por la tarde y por la noche van a seguir las lluvias. Así que llueva todo lo que tiene que llover, que descargue y que se corran un poco las nubes, ¿eh? Bien, me voy a perito con la meteorología. Dale. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la actual es de 3 grados 6, positivo, pero la térmica negativa, 2 grados 6 bajo cero, cielo parcialmente nublado con precipitación a la vista, humedad 54%, ventoso, arranca octubre en Perito Moreno, del oeste a 40 kilómetros en la hora, ventoso y frío. La máxima de hoy llegará tan solo a los 6 grados centígrados. Para la mañana en la zona de la comarca de la Buenos Aires se esperan nevadas para la tarde, lluvias y nevadas, mayormente nublado durante la noche, y las ráfagas que durante la tarde pueden llegar a los 70 kilómetros en la hora. La intensidad más fuerte del viento será ahora, la intensidad constante, ¿no? Será ahora, se va a dar durante la mañana, irá mermando su intensidad a lo largo de esta jornada, pero bueno, habrá presencia de viento hoy, 1 de octubre. Bien. Paso por Puerto San Julián. Pase. No, ya pasé. Puerto Deseado. Quería dale. que leas este mensaje. Paso por Puerto Deseado muy rápidamente porque ya tenemos una comunicación telefónica vamos. que la tenemos que hacer en este instante. 3 grados 8 la actual en Deseado, 3 décimas de grado sobre cero la sensación térmica. Viento del oeste a 14 kilómetros. También, al igual que San Julián, esperan en Deseado una máxima de 8 grados. Por la mañana el cielo va a estar mayormente nublado y por la tarde se esperan chaparrones, al igual que por la noche. Y para mañana tienen cielo parcialmente nublado, es el pronóstico en Puerto Deseado. Nos metemos en este tema rápidamente. Exactamente, lo estábamos anticipando. Ayer se conoció a través de un parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz que el gobernador puso a un hombre de su confianza frente a la intervención de ICRT. Se trata de Pablo Gordillo Arriagada. Así Es la noticia destacada del diario nuevodía.com.ar. El mandatario, hablamos de Vidal, consideró que su designación es una oportunidad para salvar ICRT. Es abogado, integra el equipo de confianza del gobernador y tiene una amplia formación en energía y sostenibilidad. El presidente de la Nación firmó el decreto ayer por la tarde y el doctor Pablo Gordillo Arriagada nos está escuchando desde Capital Federal. Buen día, Pablo, ¿cómo le va? Karina Taberna y Claudio Lobos lo estamos saludando. Buenos días, Karina. Buen día, Claudio. Bueno, un gusto estar
al aire con ustedes. Primera corrección, no soy abogado, soy Bien. licenciado en Ciencias Políticas. Bien. Ajá. Doctor en Ciencias Políticas. Licenciado, dijo. Exacto, licenciado en Ciencias Políticas y estudiante avanzado de abogacía. ya. Bueno. Ya terminé de cursar todas mis materias, así que por ahí quizás en el currículum ha Está bien. aparecido eso, por eso la confusión de que soy abogado, pero Perfecto. me quedan 6 materias. No, está bien, perfecto. Pero bueno, ahí lo estamos conociendo, el licenciado, un hombre de Caleta Olivia. Ayer nos enterábamos un poco de parte de su historia, digamos, y de su historia laboral, que integró servicios públicos. ¿Es así? Sí, en realidad empecé a colaborar con la gestión a partir de abril, en una gerencia general de administración que creamos por orden del gobernador para empezar a darle forma a todo lo que era la política comercial de la empresa. Sí. Bueno, la verdad que ha sido una linda gestión porque hemos podido cambiar algunos procedimientos que estaban bastante obsoletos, principalmente con esto, con la parte financiera y comercial que la empresa no tenía, porque bueno, esta política por ahí de subsidios que se había aplicado en la provincia hacía que nosotros no tengamos recaudación, que no se hagan también los compromisos de pago con la gente, y por sobre todo no se generaban inversiones para mejorar los servicios. Así que bueno, en este último tiempo hemos mejorado eso. Servicios Públicos ha mejorado bastante sus números respecto de la recaudación, y bueno, hoy lo que estamos tratando de hacer es tratar de volcar inversiones de lo que es el esquema de recaudación, principalmente para tratar de hacerla sustentable, que es cubrir mínimamente los gastos de sueldos, de ingresos, de funcionamiento, para luego, bueno, ver si podemos empezar a optimizar por sobre todo inversiones en los distritos, inversiones en líneas. Sabemos que hay algunas cuestiones pendientes importantes, como puede ser todo lo que es la reserva fría o el anillo de Gallegos, si que estamos hablando con Gallegos, o de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la optimización energética de la planta de Domos y en Caleta, y así un montón de obras más. Creo que lo pendiente hoy es tratar de ver que nuestro gobernador está tratando de gastar menos en muchas cosas que donde nosotros tenemos gastos innecesarios, que es por ejemplo todo lo que es generación aislada. Tenemos todavía muchos pueblos aislados que dependen del gasoil, que dependen del gas, que dependen del GNL para poder generar energía. Entonces, bueno, me parece que las inversiones a futuro van a tener que ir por ese lado. Bien. Le comentamos que estamos saliendo en vivo también en FM Tiempo en la Cuenca Minera. Nos escuchan todas las mañanas en Río Turbio. Un gran saludo a los y 28 amigos. de noviembre, ¿no? Y le comentamos a los oyentes de 28 y Río Turbio que estamos hablando con el flamante interventor de ICRT, Pablo Gordillo Arriagada. Bien, y esto que se pudo implementar en servicios públicos, la optimización del recurso, hacerla autosustentable a la empresa, al menos para pagar sueldos, ¿sirve como modelo para implementarlo en ICRT? Totalmente, es lo que el gobernador nos ha pedido, y en la reunión que tuvimos con el jefe de gabinete la semana pasada, buscamos eso. Vamos a generar un plan de trabajo para la puesta en marcha de la usina de 240. Vamos a generar principalmente algunas acciones que tengan que ver con consolidar el plan de comercialización del carbón, que estuvo cerca de concretarse. Pero bueno, principalmente lo que nos toca ahora es, por eso estoy en Buenos Aires, nos ha convocado la Sindicatura General de la Nación por 30 días, tenemos un informe que tienen que elaborar ellos respecto de lo que ocurrió con el anterior interventor. Así que tenemos la SIGENA dentro de la empresa haciendo todo un trabajo patrimonial, un trabajo financiero y viendo a ver qué es lo que ocurrió con respecto a esta denuncia. Y luego algo no menor, que es en estos días lamentablemente se presentaba ya el presupuesto, y creemos que no sé si vamos a llegar a poder tocar algunos puntos que nosotros creemos importantes en lo que es el presupuesto para el año que viene. Claro. Así que bueno, estamos en eso. De alguna manera intentarán meter mano ahí, porque es un presupuesto para 2025 del cual usted no ha formado parte en cuanto a su diseño y proyección, ¿no? Exacto, el presupuesto está armado ya, ya fue girado economía, entonces estamos viendo si podemos trabajar con un esquema de trabajo que venimos armando ya hace un par de semanas por orden del gobernador y en colaboración con el ingeniero Jaime Álvarez y gente también de la empresa que se ha predispuesto a darnos información, a ver si podemos, principalmente esto,
Ustedes no sé si conocen que hace un par de días, creo que fue ayer o antes de ayer, Atucha salió de funcionamiento. Eso genera una pérdida de 700 megas para lo que es el sistema nacional. Claro. Entonces nos está pidiendo principalmente la Nación que pongamos en marcha la usina de Río Turbio, la usina de 240 megawatts, así que bueno, vamos a trabajar en eso. No va a ser fácil, por supuesto, porque hay que hacer inversiones, hay que hacer principalmente registros ante el ENRE y ante CAMESA, que por ahí no son fáciles de completar, pero bueno, vamos a trabajar en eso. Por ahí la provincia también nos va a poder ayudar en eso, era el compromiso que teníamos, tratar de poner en marcha. Yo no me considero un interventor, creo que voy a ser un administrador, por eso no me gusta la palabra de interventor. Hay todo un trabajo también muy fuerte que hay que hacer adentro de la empresa no tiene creación formal como una personalidad jurídica, es un híbrido. Me parece que hay que trabajar mucho en eso, en sus orgánicas, en organizar también el trabajo. Hay mucha necesidad también de inversiones en cosas estratégicas, entonces vamos a tratar de encontrarle la vuelta por ese lado. Y otro dato que no es menor, y esto nos lo ha solicitado el gobernador, la empresa y la intervención o administración, como les decía, se muda a Río Gallegos. Vamos a trabajar entre Gallegos y Turbio. Vamos a centralizar el trabajo nuestro entre Río Gallegos y Río Turbio. O sea, su asiento formal va a ser Totalmente. Río Gallegos. Río Gallegos y Río Turbio. Perfecto. El recurso humano, los trabajadores, están en vilo, y mucho más desde que se incluyó a ICRT en la ley bases y quedó pasible a su privatización en un 49%. ¿Se habló de eso? Es real lo que vos mencionás. Estamos hablando de más de 2.000 empleados y también más de 1.400 pasivos que dependen de los ingresos de ICRT hoy. En el presupuesto 2025 y lo que es el cierre están asegurados mínimamente los ingresos. Eso es un dato no menor que el gobernador logró conseguir, tanto como para sostener mínimamente los ingresos, pero bueno, nos están pidiendo que generemos un gesto, digo yo, ¿no? Un gesto de confianza para ponernos a producir. Así que yo creo que en el trabajo que viene con los gremios, con los sectores, con las distintas gerencias y sugerencias que tiene la empresa, vamos a tener que sincerar esto, que si nosotros no ponemos en marcha la usina puede ser pasible a futuro de privatización, o la otra, puede ser que nosotros también tengamos que evaluar algunas cuestiones ligadas también a ir, ¿cómo puedo decírtelo?, descentralizando algunas acciones. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la materia energética es hoy primordial. Lamentablemente en estos meses a la usina no se le ha puesto un peso. Se giraron la mayoría de los fondos disponibles o presupuestados a lo que era más bien la comercialización, que no está mal, por supuesto, porque es una variable que tenemos en cuenta, pero bueno, nos pidieron principalmente que nos enfoquemos en la generación de energía. Claro, que se haya logrado el acopio de 40, 50 mil toneladas de carbón que hay aproximadamente, en Punta Loyola, y que en su momento también, cuando hubo algún inconveniente en cuanto al abastecimiento de energía eléctrica en la cuenca, que se logró poner en marcha la central y abastecer de alguna manera. Estos entienden que son buenos indicios para la labor que se avecina. Totalmente, tenemos ese dato, sabemos que durante 3 meses, creo que fueron 65 días corridos, se generó, se hicieron buenas pruebas ahí de cómo estaban la generación de energía y principalmente lo que era calderas, cañerías y demás. Ese dato también lo hemos recibido, pero bueno, nunca se finalizaron los registros formales ante CAMESA para poder convertirnos en generadores e ingresar al sistema. Claro. Ese me parece el principal compromiso, poder ingresar al sistema. Nosotros tranquilamente podríamos primero trabajar el autoabastecimiento, que es ver el tema de los megas que necesita ICRT para autogenerarse. Tema no menor, que eso también tenemos otra usina más chica, que tranquilamente podríamos trabajar entre las dos para trabajar eso. Segundo paso, podríamos generar para darle estabilidad a lo que es el sistema que consume Río Turbio, que creo que anda entre 8 y 10 megas. Eso también tranquilamente podríamos trabajarlo con servicios públicos, porque la compra de esa energía la hacemos a CAMESA. Así que bueno, son oportunidades, hay que ver cómo se van dando los factores, variables, drivers que se van incorporando a
a este esquema de generación que no es fácil y por supuesto cumplir con los compromisos. Una vez que uno entra al sistema no puede salir y tiene que generar cierta estabilidad de megas porque el sistema te lo está pidiendo, entonces no es una cosa menor. Grande, claro. Exactamente. Licenciado, ¿hasta cuándo estima sus gestiones en Buenos Aires y consultarle si va a haber alguna puesta en funciones de manera formal, digamos? Si bien nosotros ya tenemos el decreto, ¿no?, de su designación. Yo solo hoy voy a estar en Buenos Aires y el gobernador me pidió que ya mañana esté en Río Gallegos. Perfecto. Mañana se llega aquí a la capital de Santa Cruz y tiene previsto viajar a la Cuenca Minera en esta semana. En cuanto nos juntemos con el gobernador y veamos el equipo de trabajo que ya vamos a ir diseñando, vamos a hacer la cuenca y voy a estar permanentemente en la cuenca, más allá de que sea de Caleta Olivia, mi familia está allá. Voy a estar permanentemente entre la cuenca y Río Gallegos y vamos a centralizar nuestro trabajo en la operatividad de la mina entre esas dos localidades. Un enorme desafío el que tiene por delante, por eso ¿no? le deseamos, No es fácil. le deseamos éxitos. No es fácil. Sinceramente. Bueno, muchas gracias por el saludo y un saludo también a toda la gente de la cuenca, que ya andaremos por allá. Gracias, bien, gracias por atendernos ahora tempranito y atendernos anoche tarde. Sí, sí. Porque ahí nos Ha respondió sido- enseguida y eso lo valoramos muchísimo, Sí, Pablo. totalmente. Fuerte abrazo, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Muchísimas gracias, ha sido muy gentil. Pasó por la otra gestión el licenciado Pablo Gordillo Arreagada, Pavel, así es su nombre, su apodo también es un nombre de Caleta Olivia. No queríamos abusar del tiempo porque nos contaba que estaba a la guarda de una reunión con Energía de Nación y con la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, y se tomó estos minutos porque, bueno, anoche, como decías vos, intercambiamos algunos mensajes, bueno, y nos avisó que tenía este tiempito como para tener este primer contacto, Bien. porque por eso lo valoramos Fue también un mucho. contacto, ¿no? obviamente, no tan superficial, pero bueno, abordamos más que nada lo que el trabajador y lo que el habitante de la cuenca minera, sabiendo que nos están escuchando, necesitan saber, ¿no? Y creo que noté un mensaje esperanzador. Sí, sí, ¿no? sí. No, y además lo que pensaba, ¿no? Si es un hombre propiciado desde Santa Cruz, ¿no? No, y un hombre del gobernador, Claro. que no fue impuesto Claro. por el gobierno nacional como lo fue el francés. Claro, ¿no? como fue Thierry Decoux, a esto voy, ¿no? Es aún tal vez redobla ese desafío, porque, bueno, está un hombre de Santa Cruz, Claro. un hombre que apoya el propio gobernador. Bueno, ahí está. A ver qué hacen. Claro, y el hecho que venga con impuesto, a ver, porque ¿cómo lo tituló gobierno esta parte? Sí, Vidal exactamente. impuso al nuevo interventor de ICRT, así nos llega el parte a nosotros. Vidal impuso al nuevo interventor de ICRT, o sea, adjudicándose ese nombramiento. Lo impuso obviamente ante el gobierno nacional, que es de quien depende esta empresa. Pero bueno, digo, te da, vos lees este título y decís, bueno, hay una espalda, nada más y nada menos que la del gobernador atrás, ¿no? Claro, no es lo mismo. No es lo mismo, obviamente. El gobernador que vive acá en Santa Cruz y que conoce mejor que nadie la realidad de la empresa. Totalmente. Bueno, a propósito de esto, y le agradecemos mucho al secretario general de ATE Santa Cruz, a Carlos Garzón, que nos está escuchando, y nos hace algunos aportes que no los compartí en su momento porque recién leo lo que nos escribía, y nos dice vender carbón, hacer un contrato más beneficioso para ICRT con CGC por la utilización del puerto, ¿no? Nos va tirando algunos temas y algunas inquietudes que tienen, por supuesto, convenio financiero con la provincia por la utilización de la usina de 21 megas y generar y vender energía con la mega usina al interconectado nacional. Ese es el rumbo para el sostenimiento, nos dice Carlos
Carlos Garzón, Ujú. y la rentabilidad de la empresa, con gente adentro y respetando todos los derechos. Tenemos una oportunidad más y tenemos una puerta donde golpear si las cosas se hacen Es mal. verdad, es verdad. Los laburantes producimos, la política debe garantizar su parte. Y esto atiende o se enlaza con lo que recién planteábamos. Tanto Aníbal Fernández, nos dice Carlos Garzón, el secretario general de ATE Santa Cruz, como Thierry Decu no eran de Santa Cruz Ujú. y tomaban decisiones desde Capital Federal Claro. sin pagar ningún costo. En principio la cercanía es buena, y que el gobernador se ponga al frente de ICRT a través de Pavel, le dice él, Ujú. ¿no? El apodo que tiene. Es de hombre de Caletoría, Este, probablemente se conozcan. Seguramente es garantía para el sostenimiento de la empresa. Discutir qué empresa se viene será responsabilidad de todos, pero tenemos, en mi opinión, una última oportunidad. Ujú. Y no hay que desaprovecharla. Gracias a Carlos Garzón por contactarse con la Sí. radio y enviarnos este mensaje tan Muchísimo. oportuno en este momento, ¿no? Como para cerrar este tema. Destaco esto también, el hecho de que tenga su parte de su administración acá en Río Gallegos. O sea, Río Gallegos es la capital de Santa Cruz, Alcorta, Casa de Gobierno, o sea, hasta es un mensaje, ¿no? Para el gobernador, mirá que voy a estar cerca ahí de Casa de Gobierno, ¿no? Bueno, Exactamente. Bueno, y también en Sí. referencia a este tema, ayer recibía, fue tratado, ¿te acordás? Lo hablábamos, lo hablé en un móvil el jueves de la semana pasada con Luis González, el Angelito Negro, Ujú. que siempre es un vocero de los jubilados Sí, sí. de ICRT, y me hacía llegar justamente lo que fue sancionado en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz el jueves, que fue la creación de la Comisión Especial sobre el seguimiento y continuidad del complejo carbonífero ferroportuario y energético Ujú. de yacimientos carboníferos Río Turbio, ante la reglamentación de la ley 27742, bueno, el decreto pertinente, que es la constitución de la sociedad anónima con participación estatal y mayoritaria. Lo que se ha conformado es esta comisión, que va a tener como objetivo, ¿vos te acordás que hace un par de meses, o ustedes que nos están viendo y escuchando, se acuerdan cuando el Angelito Negro estaba con distintos reclamos, distintas propuestas, y se impuso esta misión de unir Punta Loyola con Río Gallegos? Venía caminando para visibilizar Sí, sí, el sí, reclamo. sí, sí. Bueno, allí fuimos, y ayer ahí fue el jefe de gabinete, Daniel Álvarez, Sí, me acuerdo. que se enteró por Ujú. el móvil de esa Y caminata. fue solo, sí, sí, Fue sin solo cámaras. en una Ujú. camioneta y Sin lo prensa, buscó, sí. exactamente, lo Ujú. buscó y le dijo, ¿qué pasa? A ver, sentémonos, charlemos. Bueno, Ujú. y él planteó esto, que tenemos que armar una comisión para formar, para hacer aportes y demás. Bueno, Y esto ahora fue salió. lo que se votó el jueves pasado en la legislatura. bien. Esa comisión está integrada por, distintos diputados por pueblo de las dos comunidades, un representante del Ejecutivo, de la empresa, bueno, en fin. Y esa comisión va a generar aportes también para la empresa. Esperemos, renovamos esperanza Sí. una vez más, Ujú. una vez más, Qué bien, una vez sí. más. Qué bien, pero bueno, espero que en esta ocasión no Se sea pueda pescado avanzar. podrido, Se puede ¿no? avanzar. Ujú. Sí, Se puede, exactamente, porque todos lo necesitamos. ¿Mm? Y fundamentalmente los pueblos y las comunidades de la cuenca. absolutamente, es la entraña misma, ¿no? Es el Bien. interior del pueblo de la cuenca, la empresa, lo sabemos. Así que bueno, renovamos la esperanza. Ujú. Espero que no jueguen con la ilusión de los trabajadores mineros, ¿no? Y nosotros vamos a seguir atentos como tratamos de Por hacerlo supuesto, desde por nuestro supuesto. lugar. Gracias, Andina Hermanos SRL, por acompañarnos todos los días. Obras civiles, servicios y logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Andina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos.
Cabañas del Titán nos acompaña desde el Calafate, tienen acceso por la Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate al 2966-530706. También nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Minibingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. El próximo jueves 3 de octubre te vamos a estar esperando con el Mini Bingo y otra nueva oportunidad para llevarte 11.900.000 pesos del Superpozo al casillero número 40. Con el Mini Bingo y las 2 rondas. En la primera, 700.000 pesos y en la segunda, 1.300.000 pesos. Jugá al Mini Bingo, el juego de lotería de Santa Cruz. Valor del cartón, 1.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Anoche sortió el Telebingo y sortió el Rebingo. Y en la cuarta ronda del Telebingo sortió un Sandero 0 kilómetros. Recordá que la semana pasada salió a la bolilla número 41 el 0 kilómetros y ahora bajó a la bolilla número 40 el Sandero. Ahora te cuento si salió o no salió anoche. El ganador de la primera ronda, la línea, 150.000 pesos, se quedó acá en Río Gallegos, cartón 4.620. El bingo, 300.000 pesos, también salió en Río Gallegos, cartón 8.321. La segunda ronda, línea compartida entre el cartón 1.364 y el 8.660. La segunda ronda, seguimos en la segunda ronda, el bingo también fue compartido por 3 cartones. El 2.606, el 6.727, el 8.325. Cada uno de ellos percibirá 133.333 pesos. La tercera ronda, un solo cartón se ganó la línea, fue vendido en Río Gallegos y es el número 7.770. El bingo salió en Calafate, $500.000 de pesos para el cartón 7.184, en tanto que la cuarta ronda, la línea fue para Río Gallegos, cartón 8.165, y el bingo también salió en Río Gallegos, $2.000.000 de pesos para el cartón 5.397. No salió el Sandero, Obvio. no salió el Sandero. Así que el próximo sorteo aumenta una casilla y se va a estar jugando en la bolilla número 41. Tampoco salió el acumulado, se incrementa también. 2.400.000 pesos para el próximo lunes. Paso por el Rebingo y ya vamos con la próxima nota. No salió el acumulado del Rebingo y suma 17.410.000 pesos para Tremendo. el próximo lunes 7 de octubre. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan aquí en La Otra Gestión cada mañana. Muchas gracias a ellos. Exactamente, ya estamos en comunicación telefónica. Estamos en comunicación telefónica con Perito Moreno, con Karina Uribe, ella es subsecretaria de Turismo, Cultura y Ambiente y nos está escuchando desde la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo Se le estás, infla el Karina? pecho. Buen día. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, gracias. Nosotros muy bien, pero queremos saber más que nada cómo están ustedes y cómo se están preparando para este eclipse que nos tiene eclipsados a todos los santacruceños. Sí, totalmente. Sí, acá estamos ultimando detalles ya para lo que va a ser la jornada de mañana. Sí. O sea, de hoy, perdón, también ya empezamos. Las actividades en sí comenzaron ayer. Ajá. Con un ciclo de charlas en el Salón Iturrios. Sí. Estuvo presente hay profesionales del Planetario de Buenos Aires, contándonos sus experiencias con el planetario y demás. Así que, bueno, para hoy tenemos también una agenda bastante importante, sí, sobre todo a nivel local, en lo que tiene que ver con nuestro lanzamiento de temporada turística, que se va a estar realizando hoy a las 15:30 horas en la Hostería Municipal. Bien, sí. Sí. Va a estar presente el intendente, ¿no? Porque acá estoy leyendo el cronograma, cómo está previsto.
volviendo al tema del eclipse y a esto que no quiero dejar pasar por alto, hay presencia de gente del planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, ¿no? Donde va a centralizar la transmisión, tengo entendido, ahí en Cueva de las Manos para todo el mundo. Ahí se va a estar generando la transmisión, ¿es así? Esto al menos era lo que nos contaba días atrás el secretario de Turismo de la provincia, Mario Marquich, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, la verdad que contar con el apoyo de todas las instituciones que de alguna manera se sumaron a esto que es el Eclipse Patagonia, tanto lo que es el Planetario Buenos Aires, el Observatorio de San Juan, la ONG Osiris, la Facultad de La Plata también, entre otras, Claro. hace posible que sí, se pueda realizar una transmisión en vivo desde Cueva de las Manos, desde el Parque Patagonia y desde el Parque Nacional Patagonia, el punto específico, la Ascensión. Ajá. Estas señales se van a sumar en una y van a ser retransmitidas en el Planetario Buenos Aires y bueno, todo aquel que tenga el link Claro. podrá sumarse también. Claro. El planetario va a instalar una pantalla gigante ahí en Palermo, en los lagos de Palermo, donde está ubicado, para que el público lo vea directamente esta transmisión que se va a generar desde la zona. Pero el apoyo, claro, el apoyo no es solo de estas prestigiosas instituciones, sino también de la gente del pueblo, Karina. Tengo entendido, por ejemplo, que productores de cerveza están ofreciendo una edición limitada, claro, ¿no? claro, de cerveza eclipsada o algo así, ¿no? O sea, Sí. sí, Sí, tal cual, como te digo, nosotros venimos trabajando en conjunto con los prestadores, con las instituciones y Claro. viendo a ver cómo podemos sumar y cada uno de estos eventos que vayan sucediendo, tratar un poco de tomarlos e incorporarlos al turismo, ¿no? Y a la producción, que es lo que nosotros buscamos como gestión también, todo lo que es el desarrollo turístico, así Claro. que sí, tenemos prestadores que realizaron sí la cerveza del Eclipse. Tenemos producción también en el Museo de Arqueología Carlos Gradín, los chicos ahí de diseño hicieron las remeras, hicieron tacitas también con todo personalizado. Tenemos una productora también que tiene los alfajores del Eclipse, Ajá. así que sí, con muchas propuestas interesantes de todos los vecinos que se están sumando, ¿no? A toda esta movida. Claro, y entienden bien de qué se trata el turismo, ¿no? Hay un evento ahí, bueno, ahí vamos nosotros con estas propuestas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y es como, digamos, el primer evento fuerte que vamos a tener, y lo bueno es esto, ¿no? Ver la oportunidad y decir, es acá, ¿viste? Más allá del eclipse, lo que yo conversaba también con otros actores, era la posibilidad de tener a estos profesionales que hoy nos están brindando charlas de manera gratuita, formarnos en todo lo que tiene que ver con astronomía, adquirir conocimientos, ¿no? Científicos, y quizás convertir esos conocimientos en una propuesta turística, en una observación de cielos, en un, no sé, se hace mucha interpretación también, ¿viste? Quizás conectarla con otras disciplinas, con las leyendas, no sé, hay infinidades de cosas que se pueden hacer con la creatividad. Claro, y ya hay chicos dispuestos al turismo astronómico. En los antiguos, por ejemplo, ya se están viviendo. Hay un par de años de experiencia que te invitan, por ejemplo, a observar el cielo en una chacra. O sea, me parece más que interesante, ¿no? O sea, eso es el turismo, básicamente, ¿no? No, y además porque hay una variedad, recién estaba buscando para no apelar a mi memoria, que es absolutamente mala, lamentablemente, pero hay distintos tipos de turismo que la verdad que la naturaleza ha sido absolutamente generosa con la provincia de Santa Cruz, pero bueno, está el turismo de la naturaleza, el turismo astronómico, el turismo religioso, el ecoturismo, o sea, el turismo sostenible, bueno, y así muchísimas potencialidades que una zona como la que tiene Perito Moreno y bueno, toda la comarca del lago, tiene una variedad y una potencialidad increíble. Sí, tal cual, hay una infinidad de variedades de turismo, ¿no? Y depende de lo que busque la gente, de lo que elija la gente, de la propuesta que se cree. Por ahí podés tener muchos recursos, pero si no hay una propuesta, queda medio vacío, ¿no? Entonces la idea es ver en qué podemos sumar, qué le podemos ofrecer al turista de lo que tenemos, porque encima yo siempre digo,
no tenemos que inventar nada, está todo en la naturaleza. Claro. Totalmente, Hay que totalmente. ser creativos, nada Ujú. más y nada menos. Y de hecho, Perito tiene el privilegio que pasa la ruta nacional 40 y que está, digamos, a Sí, mitad de camino entre Bariloche y Calafate. O sea, Ujú. va a ser un paso sí, 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 obligado, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí, tal cual. o sea, Sí, ¿Cómo sí. vienen con las visitas, Karina? ¿Ha llegado, amén de estos profesionales, gente del planetario y demás? Sí, nosotros tenemos, bueno, todo lo que es el turismo, ahí tenés distintos segmentos, ¿no? ujú, Que era lo que hablábamos recién. Sí. El segmento de todo lo que es el científico, el especializado, el que viene a siguiendo todas estas seguidillas de eclipses. Después tenemos también el aficionado que busca la foto, pero sí tenemos varias visitaciones. De hecho, ujú. tenemos artistas que vienen a ver al eclipse y aprovechan y hacen presentaciones. Ah, bueno, ¿y la Tenemos ocupación también, hotelera cómo está? ¿Tiene lugar todavía? sí, todavía tenemos lugar, por suerte. Nosotros tenemos también, en los años anteriores se estuvo preparando mucho, creo, esto de que fue los alojamientos turísticos. Ujú. Nosotros también como dirección de turismo lo que hicimos fue abrir un registro, ¿no? Para poder tener a la mano, digamos, en caso que nos quedemos sin alojamientos habilitados, poder tener aquellos, en lista aquellos vecinos que también prestan por ese evento el Ujú, servicio de alojamiento. claro, Hasta la semana pasada nosotros estábamos teniendo, hasta la semana antepasada, te puedo decir, 70% de ocupación. Y ajá, el próximo operativo se hace el 2 ya con la ocupación. claro. Está bien. Así que no, re bien, igual, la verdad Ujú, que sí, llega gente a pie inclusive, el mochilero, ayer recibimos también turismo familiar, viene también el turista que viene siempre, que es el de agencia, ¿no? El de Claro. adulto mayor. claro, Ujú. claro. Así que sí, va a estar, Bueno, tenemos bastante, se nota, sí, se siente que hay bastante movida. Ayer me decían que el colectivo había llegado lleno también, entonces, mira vos. oh, digo, qué bueno, Buenísimo, sí. buenísimo. Karina, para terminar, muy buenas repercusiones de la presentación de Perito en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo. Dicho sea de paso, hoy es el último día, Ujú. exclusivo para agencias de viaje allá en el predio ferial de Palermo, en la rural, ¿no es cierto? Pero bueno, posicionándose como un firme destino cultural y arqueológico, va por ese lado, Perito. Sí, 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 tal cual. Estamos aunando todos los esfuerzos para en tanto a la promoción como poder tener una oferta, digamos, para todo el que nos visite, ¿no? Claro, Turismo claro. de cercanía, turismo internacional. Ujú, La verdad que sí se está trabajando fuerte y ayer me comentaban los chicos que sí, los habían felicitado por el despliegue ujú, en la feria. Bueno, eso todo tiene un trabajo previo, así que claro. también felicitaciones a todo el equipo ahí que estuvo a pleno con la producción y demás. Perfecto. Agradecemos mucho este contacto, Karina. Más adelante estaremos hablando, bueno, más de la temporada alta de turismo, ¿no? Que claro, Ahí- que van a hacer el ah, lanzamiento también en exactamente, esta jornada. exactamente. Bueno, lo mejor para mañana Sí, también, sí, Karina. sí, Estamos sí, para atentos. mañana también. Sí, Gracias. mañana pleno también con puntos de observación en la localidad y en Cueva de las Manos, Ah, así que bueno. están todos más que invitados y también estamos preparando nuestro camping municipal, Ujú. así que en cualquier momento ya empezamos a recibir a los turistas también. Bien, ya vamos a hablar con más profundidad de este tema, camping Ujú. municipal y demás renovado camping municipal. Abrazo grande, Sí, saludos a sí, todos sí. los amigos de Perito. Gracias, saludos para ustedes también. Buena Gracias, jornada. gracias. Bien, era Karina Uribe, subsecretaria de Turismo, Cultura y Ambiente de la Municipalidad de Perito. Bueno, ya viviendo una jornada Ujú. hoy en la que van a estar, en principio, presentando la temporada turística allí en la localidad, temporada turística. Palabras del intendente, Ujú. inauguración de las actividades para todo público,
Habrá una charla también más tarde, pero todo esto, bueno, centralizado allí en el auditorio de la Hostería Municipal, el día previo al eclipse anular, ¿no? Solar anular. Solar anular. Así es, sí. Bien, todavía quedan algunos lugarcitos, pero bueno, es una muy buena posibilidad. Lugares de avistaje ahí en el pueblo van a centralizar todo allí en zona Cueva de las Manos también. Exactamente. Con presencia de gente del planetario, de gente de la Fundación Red Wilding, Parque Patagonia. Bueno, pueden observarlo en el pueblo, así, en Perito Moreno propiamente dicho. Los que tengan ganas lo van a poder hacer en Cueva de las Manos, Claro. o si no, En la estancia de la Ascensión. Ascensión. Exactamente. Pertenece a la Todas Fundación, a las Parque Nacional. posibilidades. Pero a nosotros nos queda más cerca Puerto San Julián. De Bueno. hecho, estamos viendo a ver si podemos ir a Puerto San Julián mañana. Y la gente de Puerto San Julián nos recuerda que hoy tienen actividad, se denomina Eclipse.0 el lugar de Puerto San Julián, hoy, 1 de octubre, de 10 a 20 horas, en el Museo del Campo, Museo de los Pioneros y Museo Nao Victoria. Van a estar abiertos estos lugares, como para ir a conocer y adentrarse un poco en esa rica, vasta, enorme historia que tiene Puerto San Julián. Desde las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche de hoy va a estar abierta la Feria de Artesanos y Productores Locales. También se va a realizar una feria holística, esto en la municipalidad, en el Zoom municipal en Puerto San Julián. Y a las 8:30 de la noche de hoy, allí en San Julián, va a haber avistaje de estrellas bajo el mismo cielo. Patagonia Sky y Astroturismo. Esto se va a realizar esta noche de día martes. Mañana miércoles siguen las actividades, los museos abiertos. Va a haber distintas propuestas también. La Feria de Artesanos se va a repetir y a las 2 de la tarde de mañana va a haber una actividad denominada Pedaleando rumbo al eclipse. Una bicicleteada 24K al frigorífico. También va a haber trekking hacia el Via Lucis, y además mañana a partir de las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, inicio del eclipse, observación con telescopio y pantalla gigante desde el punto cero. Y esto va a estar a cargo de la Universidad Nacional de La Plata. Todo esto se va a extender hasta las 18:42, fin del eclipse, y a la noche, también de mañana, después del eclipse, va a seguir la observación de estrellas con telescopio a cargo de profesionales de la Universidad Nacional de La Plata. Y también la actividad va a continuar el jueves, pero se los contamos mañana. Bien, y no nos olvidemos del Lago Posadas también. Obvio, sí. El diario La Nación, a través de su corresponsal Mariela Arias, que Sí. vive en Calafate, amiga Mariela Arias, está haciendo una venta de este acontecimiento realmente Sí. fenomenal, ¿no? Tremendo. Que son todos, por supuesto, subidos a lanación.com.ar. Anillo de Fuego, el lugar de la Argentina que será el escenario ideal para ver el eclipse solar anular. La provincia de Santa Cruz se transformará en un planetario de cielo abierto para observar el espectáculo astronómico este viernes, ¿no? Es una de las notas que ha redactado Mariela para anticipar este acontecimiento que vamos a vivir aquí en la provincia de Santa Cruz. Y esta nota está ilustrada por el Arco de Piedra, allí sobre el lago Posadas, una belleza de nuestra provincia, donde se va a reunir la comunidad del lago Posadas y los visitantes para esperar el eclipse y para esperar esta fiesta que espera sea popular. Totalmente. Bueno, toda la expectativa respecto de lo que va a suceder mañana en la provincia de Santa Cruz, donde sin lugar a dudas y sin exagerar,
todas las miradas se van a centrar al menos un rato, un par de horas aquí en nuestra geografía provincial. Bien, mañana estaremos retomando este tema también. Recordemos que el paraje Las Horquetas, allí sobre la Ruta Nacional 40, el paraje que está ubicado en realidad a 120 kilómetros al norte de Gregores, no Las Horquetas que tenemos acá. No la de zona sur. Claro, la que tenemos camino a Calafate. A Calafate. Allí la provincia previó el punto central de observación. Así es, sí. Allí se estima que el fenómeno se inicie a las 4 de la tarde, 1 minuto, y concluya a las 6 de la tarde y 42 minutos. Qué lindo. En tanto, la anularidad empezará a las 17:22. A esa hora se formará el anillo. El anillo. El anillo de fuego. Allí, en el medio de la nada, dice esta nota del diario La Nación de Mariela Arias, donde solo un histórico parador de piedra desafía el tiempo y la soledad. Es verdad, sí. Nunca paramos ahí, siempre pasamos de largo. Pasamos de largo, sí. Debemos una paradita allí. Bueno, allí el ejército argentino montará una tienda de campaña. Esperan a los asistentes que llegarán en colectivo desde Gobernador Gregores. Habrá una charla de astrónomos de la Universidad Nacional de La Plata, quienes armarán los telescopios y transmitirán desde el lugar el fenómeno. Para amenizar las horas, se prevé un guiso de lentejas para todos los que se acerquen hasta ese punto de la Ruta 40. Qué grande, impresionante. Bueno, estaba mirando también en la página de turismo, en el Facebook Turismo Lago Posadas. Fíjate cómo ha colaborado la comunidad y agradecen a Noelia Salvatierra por las impresiones, dice. Imprimieron una especie de souvenir, hicieron un souvenir y la impresión que le ponen, ¿no? Eclipse solar anular y demás. Y a la Dirección de Cultura de Lago Posadas por realizar las banderas tejidas para nuestras tarjetas de agradecimiento que le van a dar a todas las personas que formen parte de este evento del eclipse, ¿no? Las tejieron a mano, así están tejiditas a crochet. Bueno, toda la comunidad se ha puesto, ¿no?, al hombro esto. Y como digo, Lago Posadas, lo digo de cada uno de los municipios de la provincia de Santa Cruz. Esto que nos contaba Mario Marquich, ¿no? No había recursos como para organizar algo enorme. Entonces cada comunidad se puso el evento al hombro y así lo están viviendo. Realmente hermoso todo lo que está pasando alrededor de esta situación. Bien, cambiamos de tema. Ayer a última hora conocíamos una desgracia ocurrida nuevamente este año allí en el yacimiento Cerro Negro, ¿no? El yacimiento de oro y plata que opera la empresa Newmont, ¿no? Y hay una nota en el diario Nuevo Día que replica un comunicado a través del cual se oficializó esta situación, el fallecimiento de un joven. Tremendo. El fallecimiento de un joven, 28 años apenas, ¿no? Anoche se conoció esta triste noticia, dice la nota, un trabajador de una empresa contratista que realiza tareas en Cerro Negro falleció. Se trata de un hombre joven quien habría sufrido una descompensación, aparentemente mientras jugaba al fútbol. Sí. Disfrutando su momento de esparcimiento, descanso, ¿no? de ocio, tal cual. Qué lástima, por favor. Así lo dieron a conocer las primeras informaciones a las que accedió el diario nuevodia.com.ar. Posteriormente se conoció un comunicado membretado por la empresa Newmont, indicando que con profundo pesar informamos el fallecimiento de Lucas Vicario. Lucas Vicario, de 28 años de edad, quien formaba parte del equipo de la empresa Milisic. Es una empresa nueva, una contratista nueva. Claro, es una contratista de Newmont, ¿no? Claro, ofreciendo sus servicios allí en Cerro Negro. El deceso ocurrió ayer 30 de septiembre, aproximadamente a las 20:40 horas. Lucas se encontraba compartiendo un momento de distensión con sus compañeros de trabajo, luego de finalizada la jornada laboral, cuando se desvaneció.
El protocolo de emergencia se activó de inmediato y el equipo de respuesta de emergencias intentó realizar labores de reanimación, pero lamentablemente sin éxito. Como empresa, dice, hemos dado intervención al hospital y autoridades policiales y gubernamentales. Gerentes de la empresa Milisic se encontraban ayer cuando se difundía este comunicado en el sitio y en conjunto se estaba disponiendo de todos los recursos necesarios para su traslado y para dar apoyo a sus compañeros y familiares. Y el último párrafo se ruega una oración en su memoria y se acompaña a sus familiares y a sus compañeros de la empresa Milisic en este difícil momento. Fue el parte oficial que difundió la minera Newmont en esta situación. Qué triste, qué triste. Nos acoplamos, por supuesto, a las condolencias por este joven que perdió la vida de esta manera. Una lástima, realmente, tan jovencito. Bueno, bien, cambiamos de tema. No quería dejar de recordar, ayer teníamos un flyer al respecto y hoy, como siempre, nuestra fiel Ana Virginia Villarruel, le mandamos un beso grande, también nos lo hizo recordar. Hoy están cerradas las oficinas de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Hay un comunicado oficial, hay un flyer que ahí ya lo voy a compartir con Juli. Y este flyer indica que este martes, hoy 1 de octubre, todas las delegaciones de servicios públicos, todas permanecerán cerradas porque se conmemora un nuevo aniversario de la creación de la empresa. Se van a encontrar garantizadas las guardias mínimas, como también las plataformas virtuales están a disposición. Y como les decía, Ana nos dice hoy se conmemora el Día del Trabajador de Servicios Públicos Sociedad del Estado. Comenzó siendo el Día del Empleado de Servicios Públicos, con la recuperación de la democracia, la actividad sindical y la lógica evolución ciudadana pasó a ser el Día del Trabajador de Servicios Públicos. Claro. A los que fuimos, a los que son, a todos los trabajadores de servicios públicos, muchas felicidades, nos dice Ana, y nosotros nos sumamos, por supuesto, a este saludo a todos los que forman y formaron parte de esta empresa. Así que hoy no es día para ir a hacer trámites, sino de reconocer a aquellos que forjaron y que al día de hoy sostienen a la empresa estatal Servicios Públicos. Había pronóstico de nevadas para la mañana aquí en Río Gallegos. Juli, ¿estaba nevando recién otra vez? ¿Me estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? No. ¿No? Lo dijo y vi, ¿Sí? Lo vi, sí, lo vi por la... Ahí pasó un copito. Sí, se percibe de acá. Ay. Sí, comandante, Mínimo, sí. finito, pero sí, está nevando. Está neviscando. Con esta Continúa. intensidad nevaba anoche. Continúa, sí. Con esta intensidad. De hecho, para ver bien la nevisca tenías que orientarte para el lado de una palma de alumbrado. público, Claro, ¿no? claro. Ahí sí. Lo percibías mucho mejor la Exactamente. nevadita. Así es. Pero bueno, lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional. Nevadas para la mañana, lluvias y nevadas para la tarde. Y para la noche, mayormente nublado acá en la capital de la provincia de Santa Cruz. Se estima que la máxima hoy llega a los 7 grados centígrados. La actual, 4 décimas de grado, aún bajo cero. Así es, mucho frío, bastante frío, aquí en la capital provincial. Vamos a... ya las 9 de la mañana, 11 minutos. ¿Cómo se nos pasó el programa, Muy rápido, impresionante. Bueno, algunos de los títulos que quería compartir, al menos desde información del orden nacional. Recordamos, mañana 2 de
de octubre es la marcha en defensa de la universidad pública. Está movilizada gran parte de la sociedad argentina. También se van acoplando desde de distintas organizaciones, distintos partidos políticos y demás. Se espera una gran cantidad de gente que vuelva a reunirse muy similar a lo que sucedió en el mes de abril, ¿no? Donde realmente toda una república se salió a las calles para defender la universidad pública. Bueno, el gobierno nacional está expectante, aunque sigue diciendo que es una manifestación política. Claro, se suman distintos sectores políticos. Algunos parece que se sumen no ayuda, pero no, que el árbol no tape el bosque. Hay un reclamo genuino en defensa de la universidad pública y por la falta de financiamiento que insiste en llevar adelante el gobierno de Javier Milei. Se está ahogando, se está asfixiando a nuestra universidad pública y hay que salir a defenderla. Sí, algunos podrán decir, yo con tal no quiero salir. Bueno, tapémonos la nariz y salgamos a defender la universidad pública porque realmente es una causa nacional. Absolutamente, absolutamente. Bueno, el famoso déficit cero, ¿viste? Que con ese argumento del déficit cero no se negocia, se lleva puesto la movilidad salarial de los jubilados, se lleva puesto el presupuesto universitario, se lleva puesto la obra pública, todo ¿por qué? Porque el déficit cero no se negocia. La pregunta es, ¿se justifica? Para mí, bajo ningún punto de vista. Para mí, bajo ningún punto de vista. Pero bueno, el que toma las decisiones es Milei, Franco, Caputo y todo su gran equipo, el mejor ministro de Economía de la historia de la Argentina, según lo definió Milei a Toto Caputo, ¿no? En el acto del sábado. Sí, cuánta tela que dio para acordar ese acto, tremendo, el acto de Parque Lezama. Pero bueno. Dijo que los periodistas somos unos hijos de puta. Sí. Escuchen periodistas, como la gente reconoce a los buenos periodistas y a los censurados. Claro, no sé de qué habla, la verdad que no. Y además ese tipo de cosas, sinceramente, bueno, hay gente que le puede responder con una altura intelectual que no poseo, pero realmente cuando habla de la gente ensobrada y ese tipo de cosas, no entiendo demasiado de qué habla, no me siento aludida, ¿no? Lo comparo ni siquiera rosa, entonces creo que en cierto sentido tenemos que dedicarnos a otro tipo de cosas. Yo ¿no? lo comparo cuando el kirchnerismo te mandaba a escrachar periodistas usando un programa de televisión que se llamaba 678. Sí, tal cual. Cuando te mandaba a escupir periodistas usando una fotografía en Plaza de Mayo. Esto es exactamente lo mismo, pero del otro lado. Pero de la vereda enfrente. Lo mismo que ellos cuestionan es lo que están haciendo ahora. Exactamente. Es lo que están haciendo ahora. Es totalmente cierto, comparto, 100%. Vimos a un auténtico Milei el sábado haciendo un acto para la gente de ellos que les gusta ver así. Claro. Que fue al personaje que compraron y que votaron. Por eso entró ahí a Parque Lezama tipo rockstar, ¿viste? Entre medio de la gente. A lo innecesariamente, pero bueno, a lo Milei de lo que la gente eligió. Claro. Lo que la gente quería ver. Sí. Básicamente para mantener a los militantes allí, ese porcentaje, ese 30% que tiene, que se le está cayendo, 30% de votos que le dio en primera vuelta, ¿no? Que son los firmes, que se le están cayendo, entonces bueno, obviamente todo ideado por su hermana Karina Milei, tenemos que hacer un acto para mostrarte auténtico, como la gente te conoció, como la gente, ese 30% le gusta verte, para mantenerlos allí, porque se le estaba cayendo. De hecho, vos escuchabas algunas reflexiones de la gente, de los asistentes al acto, y que decían, este es el presidente que yo voté, sí, así lo quiero ver, el presidente.
Y bueno, fue un mensaje para los suyos, ¿no? Exactamente, para Totalmente. mantener a los suyos, que no es poco, obviamente, No, por mantener supuesto. ese 30%. No, por que no es poco, supuesto. pero bueno, se le venía cayendo la imagen entre ellos mismos, ¿no? Pero bueno, ahora creo que básicamente por ahí pasó. Probablemente. Vamos a... ¡Pedazo de soretes! Dijo en un momento del acto. ¿Qué va? ¿Dijo Presidente de la nación. Sí, bueno. Y después al otro día lo escuchabas a Martín, o esa misma noche, Sí, tenés razón, sí. a Martín Menem en la mesa de Mirta Legrand diciendo que en la Cámara de Diputados que había algunos legisladores que no se dirigían con Claro, respeto, los destratos, claro. y una hora antes el presidente diciendo cualquier barbaridad. Pero bueno, Tal cual. es lo que tenemos y hay que lidiar con eso. ¿Cómo están, chicos? Nosotros tenemos muchas mejores personas, las tenemos acá al alcance de la mano. ¿Cómo les va, Héctor? ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Buen día, ¿cómo Sí, nos escucha Nica, comandante, ¿eh? Buen día, dije. Ah, está. Ahí está. Ahí. No, pero no te había gritado. No te dio aire. Ahora sí, ahora sí. Así que Se escucha muy le pinta con alguno. Antes era conmigo, ahora Habla María. Está tomar tu medio, chomba. está medio ciclotímico el operador. ¿Qué le pasa? No te devuelve ¿Eh? Nina. Che, no te dejé atacar por esto ensobrado, Brian. ¡Oh! ¿Te metiste al sobre temprano o qué? ¿Qué cuentan de bueno? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Sorprendido, bueno, no sé si tanto, no con la nieve. No, A la Está nevando puteada, ahora Nica, ¿no? afuera. Sí. No, ¿cómo me la bajó, chicos? Malísimo. Permítanme el término, No, no. Sí, lo primero que dijimos Si cuando... estás así, te No. pega un corchazo con sí, lo de el anoche. clima no ayuda, ¿no? Porque, nada, puede ser. Entrando en Basta. octubre. Basta, chicos, Claro, basta. eso dijo fue lo Ford. que dijimos cuando entramos. Digo, pensé que había empezado octubre, no junio. ¿Viste? Por la nevadita. Claro, tal cual. Déjense de jorobar, che, Pero córranse las parece que nos nubes. cambiamos de continente, ¿no? Me parece que estamos en. Se viene el eclipse, córranse las nubes, que se vea el cielo. Ahora está blanco. ¿Cuánto está Copenhague de acá? Blanco. Nieve, digo, la altura del año. Ay, Dios, qué locura, qué locura. Bueno, gracias a la gente que nos está escuchando, nos mandaban mensajes desde Lago Posadas. Lorena. Ahí sí debe ser lindo que nieve, ¿viste? Ay, nada, qué lindo Paisaje. Lago Posadas. Amo Lago Posadas. Me enamoré de Lago Posadas. Y nos decía en referencia a lo que leíamos de cómo se ha involucrado a la comunidad, que fueron integrantes del taller de tejido de cultura de Lago Posadas, los que realizaban ese trabajo de tejer a crochet para armar esas especies de souvenir que van a entregar a todos los que forman parte de el evento, ¿no? Lorena Miño, que es la directora de turismo del Lago Posadas. Exactamente, un beso grande. Bueno, esperemos que esté muy lindo, seguramente va a estar muy lindo. Nos decía que va a ser una enorme fiesta, una gran fiesta. Tienen que venir, dice, siempre nos acompañan y tienen que venir a disfrutar toda Qué lindo, es una deuda que nos queda, ¿no? Yo lo dije en su hermoso, momento, hermoso. poniendo... me gustaría, si tengo que elegir un lugar, me Sí, voy al Arco Lago de de Piedra. Piedra. Lago Posadas, Sí, olvidate. sí, hermoso. A pesar de mi pueblo Perito y de Sí. Puerto San Julián. De todo. Como está traicionando. Es un mensaje que acaba de ser declarado ciudadano no grato. En Perito Moreno. Ingrato en realidad, Claro. no grato. Otra que Moritán está. ¿Cómo está la traición? Dijo. No. No, No, mi lugar, te falta que digas mi lugar en el mundo. No, es que va a ser un evento único, en realidad me gustaría, no te podés repartir. ¿viste? Claro, pero debe ser Posible, hermoso pero- en cualquier escenario, ¿no? Uno se lo imagina, al menos a los que nos gusta ese tipo de fenómenos y estar en eso, observando. Ya observar las estrellas, el cielo, descubrir un satélite en una noche muy tranquila, es una maravilla, es un regalo de la naturaleza.
El otro día no sé si vieron una foto de Puerto Santa Cruz, creo que tomaron de un cometa que pasó. Hermoso igual. Ayer fue. Sí. En el atardecer, que cuando se estaba poniendo el sol, digamos, cuando estaba medio rojo el cielo. Una hermosa postal. Vi por redes sociales, no sé quién. Voy a cometer la injusticia de no saber quién la sacó, pero hermoso. Bien, esperemos que la meteorología acompañe. Ojalá, sí, rogamos que así sea. ¿A ustedes les gusta ese tipo de fenómenos, chicos, o no le dan mucha bola? A mí sí, pero nunca tuve la oportunidad de disfrutar de alguno. Cuando era chico, quizá algún que otro eclipse en Gualeguaychú, me acuerdo que vimos alguno, pero siempre nosotros, con mi familia, siempre viajé por ruta y yo, como les contaba alguna vez, yo ponía la cabeza en el torpedo y miraba para arriba. Claro. Bueno, agarrar una tortícola espectacular, pero y nunca divisé nada. Solamente el otro día, llegando a mi casa, vi una estrella fugaz. Estaba mirando la luna, que estaba muy linda, y de repente una estrella fugaz. Creo que fue todo lo que vi en mi vida. Sí, pero a ver, pero la ISS, ¿nunca la viste? ¿Nunca viste pasar la estación? Sí, igual que el tren de satélite de Starlink. También, claro, Sí, ese sí lo viste, ¿o no? Sí. No. No me junto con eso. De hecho, yo tengo una aplicación, mirá, que sigo en vivo a la ISS. Hoy creo que TN va a estar todo el día con eso. Vi ayer una publicidad que va a estar como el día completo. En casa está como en cadenas nacionales eso. No, de hecho ayer vino porque, bueno, el que viene haciendo la ruta del eclipse es José Bianco, uno de los periodistas meteorólogos de TN. Hace un par de semanas salió de Capital Federal marcando la ruta del eclipse, anticipando que van a estar cubriendo desde Puerto San Julián, lo que le está dando una promoción a Santa Cruz impresionante. Realmente. Y ahora se suma a la transmisión el otro muchacho periodista meteorólogo, Matías Bertoliotti, que ayer llegó acá arriba de Gallegos y hoy daba cuenta en su presentación desde Puerto San Julián, muy tempranito de la mañana, de las condiciones meteorológicas con las que llegó a Río Gallegos ayer. Llegué con 10 grados bajo cero. 11 decía, claro. 11 bajo cero. Sí. Pero bueno, sí, y se ve que hay mucho interés por parte del televidente también, porque es semejante. Sí, porque aparte decía que el día completo iban a estar transmitiendo eso, desde toda la previa y todo el momento, digamos. Claro. Exactamente. En vivo. Tremendo. Ayer estaba el primero que nombraste, estaba en Puerto Deseado. Ayer, y mostraba la ciudad. Claro, José Bianco estaba en Deseado, pero anoche a última hora ya llegó a Puerto San Julián, donde hoy se instalan y ya comienza todo el despliegue de TN, porque es la base, ¿no? Ahí es el punto donde van a hacer toda la transmisión. El despliegue del gobierno de Santa Cruz va a ser zona Horquetas, ¿no? Unos 120 kilómetros por la 40 al norte de Gregores, pero el secretario de Turismo de la provincia, Mario Marquich, va a estar en Puerto San Julián. O sea, ahí va a estar TN. Sí. Entiende que debe estar ahí también por la proximidad más que nada a las cámaras, ¿no? Y por ese despliegue de este medio de noticias, de este canal de noticias, que de hecho perteneció 30 años, ¿no? Así que va a estar ahí en Puerto San Julián Mario Marquich. Bien. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿no? Primero vamos a agradecerle a nuestros auspiciantes. Obviamente. ¿Mañana están ustedes acá o cómo es? Mañana a la mañana, mañana. Sí. No sé pasado. Ok. Estamos bien. Vamos a ver. Última me hacen un móvil y yo les hago de Claudio Vicari. De acá. Bueno, dale. Ahí vemos. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán.
comunicate al 2966-530706. También nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. El próximo jueves 3 de octubre te vamos a estar esperando con el Mini Bingo y otra nueva oportunidad para llevarte 11.900.000 pesos del Superpozo al casillero número 40 con el Mini Bingo y las 2 rondas. En la primera 700.000 pesos y en la segunda 1.300.000 pesos. Jugá al Mini Bingo, el juego de lotería de Santa Cruz. Valor del cartón 1.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Bien, anoche sorteó el Telebingo santacruceño y sorteó el Rebingo. Y la pregunta es si salió o no el auto 0 kilómetro. En realidad ya te dijimos que no, que no salió el Renault Sandero a la bolilla número 40. Así que el próximo sorteo, el próximo lunes, va a estar jugándose a la bolilla número 41. Recordá que va incrementando un casillero si no va saliendo lunes tras lunes. Así es. Ya te comentamos cuáles fueron los ganadores del Telebingo en el sorteo de anoche. Si no nos escuchaste, entra a la fanpage de Lotería de Santa Cruz en el Face y ahí vas a tener el extracto oficial. El superpozo acumulado del Telebingo el próximo lunes llegó a 2.400.000 pesos y el acumulado del Rebingo no salió anoche, se incrementó y llegó a 17.410.000 pesos. Wow. Para el próximo. Muy bien, nos vamos, pero antes le decimos gracias a nuestros auspiciantes. Me quedaron 2 o 3 cositas así, pero bueno, nuestros compañeros van a seguir en esta continuidad informativa y quédense atentos, por supuesto, a Nuevo Día. Algo que me quedó para comentar, un artículo que publicó hoy Infobae, está firmado por Fernando Meaños, y dice, en la Argentina hay más de 2 millones de trabajadores en blanco que están en situación de pobreza. Algo que venimos hablando y cada vez más. Solamente leo el copete, dice que este año, este 2024, se duplicó la cantidad de asalariados formales pobres, que alcanza al 30% de la población. Argentinos con un salario en blanco, formales, trabajadores formales, pero pobres. También lo son el 70% de los trabajadores informales. El 70% de los que trabajan en negro están en esta situación de pobreza. El trabajo formal, aunque brinda protección, no alcanza, no es suficiente para mitigar el impacto de la crisis. Tremendo. Bueno, me lo voy a guardar, tal vez podamos avanzar en esto mañana, si no lo hacen nuestros compañeros. Y otra cuestión que ayer la hablábamos anoche con vos, Pichón, este tema a las 11:30 se espera, cerca del mediodía, que comience la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. Ayer hubo dictamen favorable para la boleta única papel, y es probable que las elecciones de medio término del año que viene las tengamos con esta metodología. Pero bueno, avanzaremos, Dios mediante, mañana en este tema, ¿no? Hoy tempranito molestaba a un amigo, a Mariano Pasos, gran amigo que anda tempranito en la calle, que está relacionado, está trabajando en las estaciones de servicio. Sí, que lo han despedido afectuosamente. Se fue del canal. Bueno, gran amigo, pero bueno, abre otro panorama laboral, Marianito, y está en este rublo de las estaciones de servicios. Ahí anda Mariano, y tempranito le preguntaba, ¿por qué bajó la nafta? ¿Saben que bajó la nafta? Sí. No se nota que bajó la nafta. Sí. Por eso la nieve. Así que, claro. Una alegría bárbara, yo me fui a comprar 5 litros. Así que
tempranito, Mariano, le digo, pasame la actualización, los nuevos precios. ¿Cuánto está? Bueno, estos son los precios de YPF. ¿no? 8.40. Estaba 8.40 la super. No es que te digo a vos así, no, estoy diciendo el precio de la nafta super, ¿no? Me imagino. Son terribles. Sabés que mi teléfono terminaba en 8.40. Me daba vergüenza cuando lo tenía que decir. No, lo seguí. Así que ahora lo digo 48. Octavo, cuarto, nada. Ahora no lo digo. Lo dice cortado, Lo él, digo cortado. para que no diga 8.40. Bueno, decinos 8. Como la mamá de un amigo, me hiciste acordar, la mamá de un amigo, cuando le preguntaba el número de teléfono, te decía 154.235.000. No, 15, no, Flora, 15.4. Bueno, me quedo con esto, chicos. Ver, ¿cuánto Estaba la quedó? nafta super 8.40, El litro. 840 pesos el litro, y ahora bajó 832. Ah, mira. Nica, 8 pesos. 8 pesos. Se ¿no? nota, 8 sí. pesos. Claro. A ver, en un tanque de 50 litros, ponerle cuánto, 400 pesos. 8 por 5, 40. 800 pesos. Claro. ponele. Medio alfajor. 400 pesos. Un alfajorcito. Sí, el No, alfajor, medio. tanto, sí, claro, medio alfajor. Un alfajor, pero el chiquitito, el triple no, Y el sí, chiquitito. el chiquitito anda en 400 pesos. más o Un menos. tatín, simple. Un tatín igual simple, mayor. sí. Ah. Y Sale me parece 400 que pesos. está así, simple en la mitad. Sí, sí, no, y sin cobertura. Sí, Sí, o súper más básico, digamos. Bueno, Bueno, eso es la diferencia que le va a hacer en el tanque de super, Claro. Mica. Pero bueno, si cargas Infinia, Sí. estaba 1121, acá en Río Gallego, sí, ¿no? 1121. Sí. Y ahora está 1110. Ah, bien. Ajá. 1110. Bajó 11 pesos. 11 Mica. pesos. Ahí no- y el gasoil. No te podés quejar. Para vos que andás, te gustan los camiones. La Ultra Diesel Sí. Sí. estaba 1123 Sí. y bajó a 1101. O sea, Ujú, 22 pesos. 22 pesos bajó. Exactamente. Y la otra, la más cara, la Infinia Diesel. Infinia Diesel, estaba 1351, exactamente, 1351 Sí. y bajó a 1324. Nica, bajó 25 o 26 pesos la Dame Infinia 900 Diesel. litros, Listo, ahí, llenale el tanque. Hasta la mochila llenando. Llenale el tanque. En la mochila del baño. Viste que sos desagradecido, te quejas de lleno, Nica, ¿eh? Viste cómo sos. Claro. Bueno, Yo bajó. como gente sobrada no voy a... Gracias, comandante. De usted sí me despido y le agradezco. Chicos, que tengan buen programa. Se viene arriba el día. Cari, te sigo en las redes, en el Ay. site del diario Nuevo Día. Dale, gracias. Fuerte abrazo para todos. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Mañana, 8 de la mañana, volvemos con otra gestión. Chau, chau. Chau.